Vamos a abordar un tema, cuál es la costumbre como fuente del derecho y esos antecedentes de esa costumbre. Es necesario entonces mencionar que la costumbre siempre ha estado presente en todas las comunidades, en las organizaciones sociales, desde la época primitiva hasta el día de hoy, al siglo XXI. Los inicios de la costumbre provienen del derecho romano. El derecho romano fue quien institucionalizó como fuente del derecho la costumbre, a pesar de que existía como tal un conocimiento de una importancia acerca de un ordenamiento jurídico por toda la sociedad política, la sociedad que estaba organizada política y económicamente. Sin embargo, esa sociedad romana, ¿cierto?, vivió mucho tiempo sin poseer un derecho escrito. Diríamos, más de medio milenio hasta que conocieron la primera ley escrita, ¿cierto? ¿Cómo entonces se manejaba sus derechos? Con la fuente principal que era la costumbre, que eran esos hechos que se reiteraban. Y antes de que existiese la ley de las 12 tablas, que ya la vimos o la vieron ustedes, en su derecho romano existía la costumbre. Por eso la costumbre es fuente normativa. La ley de las 12 tablas entonces elevó unos comportamientos que se venían reiterando en esas comunidades y se dio de manera escritural esa legislación positiva. Las costumbres existían, ¿cierto? Existían en su origen puntualmente en Roma. Roma vivió bajo costumbres de sus ancestros. La Roma que hablamos es la Roma de la monarquía de los antepasados. Tenían problemas en su convivencia, pero la respuesta a estas situaciones y a estos conflictos sociales concretos estaba en esa reiteración de esas soluciones, que normalmente en esa época, recordemos, estaban ligadas a la religión. Después entonces de haberse creado ese derecho escrito mediante la escritura de la ley de las 12 tablas, la costumbre no por ello perdió importancia. Es así como recuerden que los pretores y los demás funcionarios públicos en el derecho romano crearon normas que no fueron originadas por su imaginación, sino que simplemente fueron normas que se quedaron de las costumbres reiteradas y simplemente esas costumbres se escribieron y se elevaron a un derecho escrito que se llamó un derecho positivo escrito. La ley de las 12 tablas fue la primera obra que fue codificada y apareció en Roma en los tiempos de la República, aproximadamente de los años 450 al 99 a.C. Ello no es otra cosa que la redacción de ese antiguo derecho consuetudinario por tradición. El reflejo de esas costumbres fueron escritas en esa ley de las 12 tablas. Es entonces en la época monárquica donde el derecho consuetudinario basado en la costumbre tiene una gran relevancia. Era un derecho que los juristas romanos le dieron un carácter de un complemento de ese orden normativo. No afirmaron nunca los juristas romanos que existiera un derecho consuetudinario, sino que reconocieron la costumbre, el uso, como la firmeza de ese derecho consuetudinario. Entonces, teniendo en cuenta lo que ya he señalado, la primera fuente del derecho fue la costumbre. Con el paso del tiempo ha ido perdiendo importancia y ha tomado más relevancia el derecho positivo, ¿sí? Hasta llegar a ser la ley principal fuente del derecho.
Este fenómeno que se da en ese trance y en ese interregno de tiempo de pasar de un derecho consuetudinario a un derecho escrito se justifica y allí se da esa cantidad de usos existentes y costumbres que se reitera que hacen necesario que se escriban en unas normas para que no sean olvidados, y ahí nace la norma escrita. En todo caso, podríamos señalar que las primeras leyes fueron las costumbres. Con el paso del tiempo, la costumbre fue transcrita en leyes escritas. Pero cuando había una omisión en la ley escrita, los pueblos, los clanes, las tribus, los grupos, como ustedes quieran denominarlo, retornaban a las costumbres, ¿cierto? Si el derecho escrito tenía alguna falencia. Y ello cobra importancia en nuestro derecho mercantil. Porque fíjese que a pesar que hayan pasado muchos siglos, dentro del derecho mercantil hay algunas costumbres que se reiteran y que tienen fuerza de ley. Y que así no estén escritas, tienen fuerza de ley. Por esa razón estamos viendo este origen del derecho, recordándolo y recordando que una de las fuentes del derecho es la costumbre, porque para nuestro tema puntual, que es el derecho mercantil, una de las fuentes del derecho mercantil o comercial es la costumbre, que ya fue vista en nuestro derecho romano. De otra parte, necesitamos pretender o acercarnos a dar una definición acerca de la costumbre. Podemos entonces definir la costumbre como una repetición de una determinada conducta que se realiza por una generalidad de miembros de un grupo, de un clan, de un espacio social. Esta reiteración debe ser de manera constante, de manera uniforme, y es pues entonces una conducta que prácticamente se implanta, ¿cierto? O se establece en una colectividad. Y jurídicamente entonces, en razón a ello, es considerada obligatoria. Nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 3, el Código del Comercio, define la costumbre de la siguiente manera, a rasgos generales. Señala que la costumbre mercantil tiene la misma autoridad que la ley comercial, siempre que esta costumbre no contraríe, manifiesta o tácitamente, y que los hechos constitutivos de esta costumbre sean de carácter público, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o donde hayan surgido las relaciones que tienen que regularse por la costumbre. Entonces, existe la costumbre local, ¿cierto? Que se tendrá en cuenta esa local y la general de un país siempre que reúna los requisitos de costumbre. Y los requisitos que están establecidos en el artículo 3 del Código del Comercio. Entonces podemos concluir que la costumbre, siendo o cumpliendo con los requisitos de ser pública, reiterada y uniforme, cumple con los requisitos necesarios para estar en igualdad que la ley. Pero habría que recordar también, en ese orden de ideas, que la costumbre fue la que dio origen al derecho positivo, ¿cierto? Es así como a falta de legislación, como ya lo vimos, la costumbre pasa a reemplazarla en los mismos términos. Y ello es importante que lo tengamos a cuenta en nuestro derecho comercial. Por último, en la costumbre vamos a señalar cómo se prueba la costumbre mercantil de conformidad con el Código General del Proceso. Lo primero que diremos es que se puede probar la costumbre mercantil con el testimonio de dos comerciantes. El requisito es que ellos deben estar escritos en el registro mercantil, deben dar cuenta o relatar los hechos que han sucedido
y los requisitos exigidos por el Código del Comercio. De esa manera deben prestar ese testimonio esos dos comerciantes. La segunda forma de probar la costumbre mercantil podría darse con decisiones judiciales definitivas, ¿cierto? O sea, sentencias, providencias que aseguren y prueben y aseveren la existencia dentro de los 5 años anteriores a la diferencia o a la consulta que ha surgido de costumbre. Entonces debe probarse con esa jurisprudencia o sentencia que sea de carácter definitivo, que dentro de los 5 años anteriores a la diferencia que hay entre establecer de probar la costumbre o no, se dio esa costumbre. Otro ítem con el cual yo podría probarla es con la certificación de la Cámara y Comercio, ¿cierto? La certificación de la Cámara y Comercio. De esa manera también puedo probar la costumbre.